Y si te dijera que hay 12 lugares en México que hacen que los turistas europeos lleguen aquí con la boca abierta, saquen su cámara y se pregunten por qué nadie les había dicho que esto existía? Sí, ya sé. Suena a esos videos de México es mágico que te ponen música de flauta y te muestran fotos de stock que ni siquiera son de aquí. Te están vendiendo orgullo patrio barato, ¿no? Pues no. Resulta que en México existen paisajes que no tienen nada que pedirle a Suiza, a Noruega, a Nueva Zelanda ni a ningún otro lugar que la gente menciona cuando quiere presumir que viajó lejos y gastó caro. Y no estoy hablando de Cancún ni de Los Cabos, que esos ya los conoces y ya sabes que están llenos de turistas y de precios inflados. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 12 lugares de este país que hacen que Suiza parezca fea, pero con la verdad completa que nadie te va a contar. Están aquí, llevan décadas esperándote, y tú todavía no has ido. Porque esto no es para chavos que quieren stories con paisajes de fondo. Esto es para gente grande, para mexicanos que ya vivieron, que ya trabajaron, que ya tienen edad suficiente para preguntarse cuándo fue la última vez que conocieron algo de verdad impresionante en su propio país. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, es nunca o hace tanto que ya ni me acuerdo. Llevas décadas en este país. Y no lo has visto. Eso cambia hoy. Vámonos. 1. Barrancas del Cobre, Chihuahua. Vamos a empezar por el más grande. Literalmente. Las Barrancas del Cobre son un sistema de 6 cañones en la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, que juntos ocupan 65,000 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea de lo que eso significa, el Gran Cañón de Arizona, ese que los gringos presumen como la maravilla del mundo, cabe dentro de las Barrancas del Cobre con espacio de sobra. No es competencia pareja. Es como comparar un borrego con un toro. Las paredes de estos cañones tienen el color verde cobrizo que les da el nombre, y en el fondo corren 6 ríos que llevan millones de años tallando la roca. En algunas zonas, la diferencia de altitud entre el borde del cañón y el fondo es de más de 1800 metros. Los Alpes suizos tienen montañas más altas, sí, pero no tienen esto. No tienen esa caída vertical, esa profundidad de tierra roja y verde que parece que la naturaleza agarró un cuchillo y simplemente partió el mundo en dos. Y todavía hay más. Dentro de las barrancas viven los rarámuri, el pueblo tarahumara, que llevan siglos habitando estas cañadas y que todavía hoy corren distancias que harían llorar a cualquier maratonista del mundo. Cuando bajas al fondo del cañón, la temperatura cambia completamente. Arriba puede estar haciendo frío de sierra, y abajo te recibe un clima tropical. En el mismo lugar. En el mismo día. ¿Cómo llegas? El Chepe, el tren Chihuahua Pacífico, es el recorrido más espectacular en tren de todo México y uno de los más impresionantes del continente. Sale de Los Mochis o de Chihuahua capital y atraviesa las barrancas con paradas en Divisadero, Creel y Bahuichivo. El boleto en clase turista anda entre 800 y 1,500 pesos dependiendo del tramo. La primera clase, con vagón panorámico y servicio de comida, sube más, pero sigue siendo infinitamente más barato que cualquier viaje a los Alpes. Lo que nadie te dice, las barrancas son remotas de verdad. No hay Oxxo en el fondo del cañón. No hay señal de teléfono en buena parte del recorrido. Y si quieres bajar a pie hasta el río Urique, prepárate para una caminata de varios días con guía local. Esto no es turismo de hotel boutique. Es naturaleza de la que te quita el aliento y te recuerda que el mundo es mucho más grande que tu colonia. Suiza tiene montañas. México tiene esto. 2. Laguna de Bacalar, Quintana Roo. Ahora vamos al sur. Al extremo sur de Quintana Roo, a 40 kilómetros de Chetumal y a un mundo de distancia de Cancún y Tulum. Bacalar es una laguna de agua dulce de 55 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Y tiene 7 colores. No es metáfora, no es exageración de folleto turístico. Son literalmente 7 tonalidades distintas de azul y turquesa que cambian según la profundidad del agua, la hora del día y el ángulo del sol. El azul más claro en las orillas se va convirtiendo en un turquesa intenso, luego en un azul medio, luego en un azul profundo que casi parece negro en el centro. Todo en la misma laguna. Todo al mismo tiempo. ¿Y por qué el agua es así de cristalina? Por los estromatolitos.
Son estructuras vivas formadas por capas de bacterias que llevan más de 3.500 millones de años en este planeta. Son, literalmente, los organismos más antiguos de la Tierra. Y están ahí, en el fondo de Bacalar, filtrando el agua y manteniéndola limpia como vidrio. Solo hay 4 lugares en el mundo donde existen estromatolitos así. Uno es en Australia. Otro está aquí, en Bacalar, Quintana Roo, México. Los lagos suizos son azules. Bonitos, helados, rodeados de montañas con nieve. Pero no tienen estromatolitos de 3.500 millones de años en el fondo. No tienen 7 colores. Y tampoco tienen manglar, ni cenotes conectados a la laguna, ni la temperatura del agua tibia que tiene Bacalar todo el año. El acceso público cuesta entre 30 y 200 pesos dependiendo del balneario o embarcadero que elijas. Un paseo en lancha por la laguna para ver los cenotes, el canal de los piratas y los rápidos anda en 350 pesos por persona en tour compartido. Si vas en temporada baja, de noviembre a marzo, te encuentras la laguna prácticamente sola. Lo que nadie te dice, Bacalar se está poniendo de moda, y con la moda llegan los precios. Ya hay hoteles boutique con acceso a la laguna que cobran lo mismo que un hotel en Europa. Si quieres vivirlo sin gastar de más, ve entre semana, usa los balnearios ejidales y evita Semana Santa y julio como si fueran el SAT. 3. Huasteca Potosina, San Luis Potosí. La tercera parada es para los que creen que México es puro desierto y playa. Porque la Huasteca Potosina no es ni una cosa ni la otra. Es selva. Es agua. Es cascadas de color esmeralda que bajan entre paredes de roca. Es un sistema natural tan diverso y tan concentrado que en 2 días de recorrido puedes ver más naturaleza impresionante que en un mes de turismo europeo estándar. El circuito clásico incluye las cascadas de Tamul, que con 105 metros de caída son las más grandes de San Luis Potosí y se pueden ver desde una canoa remando por el río Tampaón. Incluye Gilitla, donde el escultor británico Edward James construyó en plena selva un jardín surrealista de estructuras de concreto que lleva décadas siendo comparado con las obras de Gaudí en Barcelona, pero que está aquí, en un municipio de San Luis Potosí, rodeado de vegetación tropical y mariposas. Incluye el sótano de las golondrinas, un abismo natural de 512 metros de profundidad donde cada amanecer miles de aves salen en espiral hacia la luz. Y también incluye las pozas color turquesa de Tamazopo y el río Gallinas con sus cascadas encajonadas entre roca caliza. Todo eso en un radio de menos de 200 kilómetros. Suiza tiene cascadas. Tiene el Rin, tiene el lago de Ginebra, tiene los picos nevados. Pero no tiene selva tropical con pozas de agua a 26 grados de temperatura, no tiene abismos naturales de 500 metros, y no tiene un jardín surrealista construido por un excéntrico inglés en medio de la montaña. La Huasteca Potosina es lo que pasa cuando la naturaleza mexicana decide que no le alcanza con ser bonita y decide ser también completamente irreal. Ciudad Valles es la base de operaciones para recorrer la Huasteca. Está a 5 horas de la Ciudad de México en carretera. El costo de entrada a la mayoría de los sitios naturales va de 50 a 150 pesos. Los tours locales con guía para el día completo cuestan entre 400 y 800 pesos por persona. No necesitas agencia de viajes cara. Necesitas llegar a Ciudad Valles y preguntar en cualquier hotel o fonda del centro. 4. Hierve el agua, Oaxaca. Hay un lugar en los valles centrales de Oaxaca donde el agua se convirtió en piedra. No es leyenda, no es nombre poético inventado por la Secretaría de Turismo. Es geología pura. El agua de los manantiales de esta zona tiene una concentración tan alta de carbonato de calcio que cuando cae por los bordes del acantilado, se va solidificando en capas. Con el tiempo, esas capas forman cascadas petrificadas, estructuras blancas y beige que cuelgan sobre el vacío como si alguien hubiera congelado el agua en pleno movimiento y la hubiera dejado ahí para siempre. Hierve el agua está a 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur, a más de 1500 metros de altitud. Desde el borde de las cascadas petrificadas se ve todo el valle de Oaxaca extendido abajo, con sus milpas, sus pueblos blancos y sus cerros cubiertos de vegetación seca. Y en la cima, junto a las cascadas, hay pozas de agua termal donde puedes meterte a nadar con vista al precipicio. Ahora escucha esto. El equivalente más cercano que tiene Europa a hierve el agua es Pamukkale, en Turquía. Terrazas de travertino blanco,
pozas termales, formaciones calcáreas espectaculares. Pamukkale recibe más de 2 millones de turistas al año. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La gente viaja desde todo el mundo para verlo. Hierve el agua tiene exactamente el mismo origen geológico, el mismo proceso de formación, una belleza comparable, y recibe una fracción mínima de esos visitantes. Porque está en Oaxaca y no en Turquía, y porque los mexicanos seguimos sin creer que lo nuestro puede estar al nivel de lo de afuera. La entrada a Hierve el agua cuesta alrededor de 60 pesos. La carretera para llegar es sinuosa y en algunos tramos está en mal estado, pero es accesible en coche particular o en los combis que salen desde Mitla. Si vas a Oaxaca capital y no vas a Hierve el agua, es como ir a Roma y no ver el Coliseo. Solo que en este caso el Coliseo está hecho de agua petrificada y tiene pozas termales encima. Lo que nadie te dice, en temporada de lluvias, de junio a octubre, los manantiales traen más agua y las pozas están más llenas, pero los caminos se complican. La temporada seca, de noviembre a mayo, ofrece mejor acceso aunque las pozas bajan un poco de nivel. Y lleva efectivo, porque en la sierra oaxaqueña no hay terminal bancaria ni señal para pagar con teléfono. 5. Cañón del Sumidero, Chiapas. Chiapas es el estado más subestimado de México. Y dentro de Chiapas, el Cañón del Sumidero es probablemente el paisaje más dramático que tiene este país en términos de escala vertical y fuerza visual pura. Imagina esto, paredes de roca de más de 900 metros de altura, casi completamente verticales, cubiertas de vegetación selvática que crece donde no debería poder crecer. En el fondo, el río Grijalva corre tranquilo y oscuro, y tú lo recorres en lancha mirando hacia arriba como si estuvieras en el fondo de una grieta que parte la tierra. Las paredes están tan juntas en algunos puntos y son tan altas que el cielo se reduce a una franja azul estrecha entre los dos acantilados. Es una sensación que no se puede describir del todo con palabras. Tienes que estar ahí para entender por qué la gente baja de la lancha sin poder hablar. Los noruegos presumen sus fiordos. Y con razón, los fiordos son hermosos, con sus aguas grises y sus paredes de roca que caen al mar. Pero los fiordos son abiertos, amplios, con horizontes largos. El Cañón del Sumidero es lo opuesto, es encerrado, profundo, oscuro en algunos tramos, con una escala que te aplasta. Es naturaleza que intimida. Y eso, en términos de impacto visual, es otro nivel completamente distinto al de cualquier postal escandinava. El recorrido en lancha por el cañón sale desde el embarcadero de Chiapa de Corzo, que está a 15 minutos de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. El tour dura entre hora y media y 2 horas, y el costo por persona anda entre 200 y 350 pesos en lancha colectiva. En el recorrido puedes ver cocodrilos asoleándose en las orillas, monos araña en los acantilados, y en la época correcta, una cascada de musgo que cae por la pared de roca como una cortina verde de 150 metros de altura. Eso último se llama el árbol de Navidad, y solo aparece en ciertos meses del año cuando el musgo absorbe suficiente humedad para crecer así. No hay nada igual en Europa. En ningún fiordo noruego hay un árbol de Navidad de musgo de 150 metros colgando de un acantilado. Lo que nadie te dice, el río Grijalva ha tenido problemas serios de contaminación por basura que arrastra desde comunidades río arriba. En temporada de lluvias, el agua puede verse café y con desechos flotando. No es siempre así, pero tampoco es siempre el agua cristalina que muestran las fotos. Investiga las condiciones antes de ir, y si puedes elige temporada seca para el recorrido. 6. Lagos de Montebello, Chiapas. Nos quedamos en Chiapas porque este estado no termina de sorprender. A 2 horas de San Cristóbal de las Casas, cerca de la frontera con Guatemala, está el Parque Nacional Lagos de Montebello. Y lo que tiene este parque no lo tiene ningún país alpino, por más que los suizos presuman sus lagos azules. Son más de 50 lagunas. Cada una de un color diferente. No es el mismo azul repetido. No es una variación ligera de tono. Son lagunas verdes, azules, turquesas, negras, moradas, grises, esmeralda. El color de cada laguna depende de la composición mineral del suelo, de la profundidad, de los ángulos de luz y de la vegetación que la rodea. Están conectadas entre sí por corrientes subterráneas dentro de un bosque de pinos y encinos que en las mañanas se llena de niebla. Cuando la niebla se levanta y aparece una laguna color turquesa entre los pinos,
La escena parece generada por computadora. Parece irreal. Los suizos tienen el lago Le Mans. Tienen el lago de Lucerna. Tienen el lago de Como del lado italiano. Todos azules, todos hermosos, todos rodeados de montañas con nieve y pueblos con arquitectura impecable. Y cuestan una fortuna visitarlos. Los lagos de Montebello cuestan 50 pesos de entrada al Parque Nacional y están completamente rodeados de naturaleza virgen sin hotel de lujo ni boutique de souvenirs en cada esquina. La entrada al parque es por el municipio de La Trinitaria, en el estado de Chiapas. Desde San Cristóbal de las Casas puedes tomar transporte colectivo por alrededor de 80 pesos. Dentro del parque hay pequeños establecimientos donde venden comida regional y rentan kayaks o lanchas para recorrer las lagunas más grandes. El clima es fresco casi todo el año por la altitud, así que lleva chamarra aunque vayas en verano. Lo que nadie te dice, la zona limítrofe con Guatemala en algunos puntos requiere precaución. No es una zona de conflicto activo, pero sí es frontera rural con poca presencia institucional. Ve de día, no te alejes de las rutas turísticas establecidas y si tienes dudas pregunta en el municipio de La Trinitaria antes de internarte en las zonas más alejadas del parque. Vamos a la mitad. ¿Sigues creyendo que necesitas ir a Europa? 7. El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora. Vamos al norte. Al extremo noroeste del país, donde Sonora se acaba y empieza el desierto de verdad. El Pinacate es una reserva de la biosfera en el estado de Sonora, cerca de la frontera con Arizona, que ocupa casi 800.000 hectáreas de territorio volcánico y dunas de arena. Y cuando digo volcánico, no estoy hablando de un volcancito pintoresco con humo. Estoy hablando de cráteres gigantes, algunos de más de 1 kilómetro de diámetro, que perforan el desierto como si algo hubiera golpeado la tierra desde adentro hace millones de años. El paisaje es tan extraño, tan ajeno a todo lo que el ojo mexicano está acostumbrado a ver, que la NASA lo usó para entrenar a los astronautas del programa Apolo antes de mandarlos a la Luna. ¿Leyeron bien? Los astronautas gringos vinieron a Sonora a practicar cómo caminar en la Luna porque el Pinacate es lo más parecido a la superficie lunar que existe en este planeta. Suiza tiene los Alpes. Tiene glaciares, tiene nieve eterna, tiene cumbres que llegan a 4.000 metros. Todo muy bonito, todo muy verde y ordenado y europeo. Pero Suiza no tiene cráteres volcánicos de 1 kilómetro de diámetro en medio de un desierto donde la NASA entrenó a sus astronautas. Ese detalle específico solo lo tiene México. Las dunas de yeso del Gran Desierto de Altar, que forman parte de la misma reserva, son otro mundo dentro del mismo lugar. Son dunas blancas, de arena fina y clara, que se mueven con el viento y crean formas distintas cada temporada. Al atardecer, cuando el sol las golpea de lado, la arena se vuelve dorada y las sombras de las dunas dibujan patrones que ningún fotógrafo puede reproducir igual 2 veces. El acceso principal es por Puerto Peñasco, en Sonora, desde donde hay rutas hacia la reserva. La entrada al área protegida tiene un costo aproximado de 150 pesos por persona. Es zona de calor extremo, en verano las temperaturas superan los 45 grados, así que la temporada recomendable es de octubre a marzo. Necesitas coche, agua en abundancia, y si quieres bajar a los cráteres más grandes conviene ir con guía local porque la orientación en el desierto sin referencias visuales claras puede jugarte una mala pasada. Lo que nadie te dice, el Pinacate no tiene infraestructura turística desarrollada. No hay cafeterías, no hay tiendas de souvenirs, no hay señalización en todas las rutas. Es naturaleza en estado puro, y eso es exactamente lo que lo hace extraordinario y exactamente lo que lo hace exigente. No es para ir a medias. Es para ir preparado o no ir. 8. Las Coloradas, Yucatán. Ahora algo que Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y prácticamente cualquier otro país del mundo no tienen. Y que México tiene casi sin querer, escondido en una esquina de la península de Yucatán que la mayoría de los mexicanos no sabe que existe. Las Coloradas es una laguna de color rosa. No rosado suave, no un tono que parece rosado si le ajustas el contraste a la foto. Rosa intenso, casi fucsia en los días de sol fuerte, como si alguien hubiera disuelto pintura en el agua. Y la explicación no tiene nada de artificial, el color viene de una concentración altísima de microorganismos, algas microscópicas y sal que reaccionan con la luz solar y producen ese pigmento natural.
Es el mismo fenómeno que ocurre en el lago Gilie de Australia, en las salinas de Torrevieja en España y en otros 3 o 4 lugares del planeta. En total, en todo el mundo, hay menos de 10 sitios donde esto ocurre de forma natural. Uno está en Yucatán. El pueblo de Las Coloradas está en el municipio de Río Lagartos, en el norte de Yucatán, a unas 3 horas de Mérida por carretera. La Laguna Rosa es técnicamente parte de una operación salinera, así que el acceso es desde la orilla del camino, sin costo de entrada formal, aunque hay que respetar los límites establecidos porque el área de producción es privada. Lo que sí puedes hacer es quedarte en el borde del camino y ver la laguna desde ahí, que ya de por sí es una imagen que no vas a olvidar en mucho tiempo. Y si ya estás en Río Lagartos, que está a pocos kilómetros, haz el tour por la reserva de la biosfera donde viven colonias enormes de flamencos rosas en estado salvaje. Ver cientos de flamencos rosados reflejados en el agua de la laguna al amanecer, con las coloradas al fondo, es una de esas experiencias que te hacen preguntarte por qué estabas planeando gastar en un viaje a Europa cuando tienes esto en tu propio país. Lo que nadie te dice, Las Coloradas se viralizó en redes sociales hace algunos años y eso trajo un turismo desordenado que ha afectado la zona. El color de la laguna no es constante. Hay días que está intensamente rosa y días que está más apagado, dependiendo de la temporada, las lluvias y las condiciones de salinidad. Si vas esperando la foto perfecta de Instagram y resulta que ese día la laguna está menos intensa, te vas a decepcionar. Pero si vas a verlo como lo que es, un fenómeno natural irrepetible que existe en menos de 10 lugares del mundo, entonces cualquier versión del color que encuentres va a ser suficiente para dejarte sin palabras. 9. Nevado de Toluca, Estado de México. Este es el que más le duele al argumento de que México no tiene paisajes alpinos. Porque el Nevado de Toluca demuestra que sí los tiene. Y están a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Y la mayoría de los chilangos nunca han subido. El Nevado de Toluca, también conocido como Sinantécatl, es un volcán extinto de 4.680 metros de altura. Es el 4.º pico más alto de México. Y en su cráter, a esa altitud donde el aire ya empieza a escasear y el frío te cala los huesos incluso en verano, hay 2 lagunas, la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna. 2 espejos de agua de color verde azulado encajados dentro de la boca de un volcán, rodeados de roca volcánica negra y, dependiendo de la época del año, de nieve. Los suizos tienen el Monte Rosa. Tienen el Matterhorn. Tienen cumbres de 4.000 metros con glaciares y estaciones de esquí y teleféricos que te cobran 80 euros por subir. El Nevado de Toluca tiene lagunas dentro de un cráter volcánico a 4.600 metros de altitud, se puede subir en coche hasta cerca de la cima por una carretera de terracería en condiciones razonables, y la entrada al Parque Nacional cuesta alrededor de 60 pesos. 60 pesos. No 80 euros. 60 pesos mexicanos. La vista desde el borde del cráter, con las 2 lagunas abajo y el valle de Toluca extendiéndose hasta donde alcanza la vista, es uno de los paisajes más impresionantes que puedes ver en el centro del país. En los meses de diciembre a febrero hay nieve en las partes altas. En temporada de lluvias, de julio a septiembre, el cráter se llena de niebla por las tardes y la experiencia se vuelve completamente distinta, más misteriosa, más densa. Lo que nadie te dice. La altitud es real y hay que tomarla en serio. El mal de altura puede afectar a cualquiera, incluso a gente en buenas condiciones físicas. Si eres mayor de 60 años o tienes condiciones cardíacas o pulmonares, consulta con tu médico antes de subir. No es broma de folleto turístico. A 4.600 metros el oxígeno es notablemente menor y el cuerpo lo resiente. Sube despacio, hidrátate bien, y si te empieza a doler la cabeza fuerte, baja sin dudar. 3 lugares más. Vamos cerrando la lista. 10. Playa Balandra, Baja California Sur. Antes de llegar a los 2 últimos lugares, hay que hablar de la playa. Porque cuando los mexicanos piensan en playa bonita, piensan en Cancún. Piensan en la Riviera Maya. Piensan en Los Cabos, que ya se infló tanto que parece Miami con cactus. Y en ese proceso de buscar la playa perfecta en los lugares más trillados y más caros, se les olvida que a unos kilómetros de La Paz, la capital de Baja California Sur, está Balandra. Balandra es una bahía. No una playa larga y recta con sombrillas alineadas y vendedores de coco. Es una bahía cerrada,
protegida por el relieve del terreno, con agua tan poco profunda en las orillas que puedes caminar 100 metros adentro y el agua apenas te llega a la rodilla. Y esa agua es de un color turquesa transparente, con fondo de arena blanca, sin algas, sin corrientes, sin olas. Completamente quieta. Como una alberca gigante pero natural, con manglar alrededor y cerros de piedra rojiza al fondo. Las playas del Mediterráneo europeo son hermosas. Tienen historia, tienen arquitectura, tienen ese ambiente de civilización antigua que los europeos presumen con razón. Pero el Mediterráneo tiene embarcaciones de motor cruzando de un lado a otro, tiene vendedores ambulantes en la orilla, tiene agua que en temporada alta se llena de turistas y en algunas zonas ya no está tan limpia como en las fotos. Balandra en temporada baja es otra dimensión. Es silencio, es agua tan cristalina que puedes ver el fondo a 2 metros de distancia, y es una de las pocas playas en México que tiene acceso controlado precisamente para que no se arruine. El acceso a Balandra está regulado por el municipio de La Paz. Hay cupo limitado de visitantes por día para proteger el ecosistema, especialmente el manglar que rodea la bahía. La entrada tiene un costo aproximado de 150 pesos por persona y es necesario llegar temprano porque el cupo se agota, especialmente en fines de semana y temporada alta. Desde La Paz son aproximadamente 25 kilómetros por carretera pavimentada, unos 30 minutos en coche. Lo que nadie te dice, Balandra no tiene servicios dentro de la bahía. No hay restaurante, no hay renta de sombrillas, no hay nada de eso. Llevas lo que necesitas y te llevas tu basura de regreso. Eso es exactamente lo que la mantiene así. Si llegas esperando el servicio de un resort, te vas a frustrar. Si llegas dispuesto a pasar el día con tu lonche, tu silla y tu familia en una de las playas más hermosas del continente, te vas a quedar con ganas de regresar. 11. Grutas de Tolantongo, Hidalgo. Este es el que más le revienta el argumento a cualquiera que diga que para ver pozas termales espectaculares hay que irse a Islandia o a las termas de algún país nórdico. Porque las grutas de Tolantongo están en Hidalgo. En Hidalgo, que está a 2 horas de la Ciudad de México. Y tienen pozas de agua termal turquesa encajadas dentro de un cañón de roca, con cascadas que caen desde las paredes y una cueva de la que sale un río de agua caliente que huele a minerales y que baja por canales naturales formados durante siglos. Tolantongo está en el municipio de El Cardonal, en la sierra semidesértica de Hidalgo. La geografía del lugar es improbable. Un cañón seco, árido, de paredes de roca caliza, donde de repente y sin aviso aparece todo este sistema de agua caliente que brota desde adentro de la montaña. Más de 40 pozas distribuidas en terrazas naturales a lo largo del barranco, cada una a temperatura diferente, con esa agua color turquesa que viene de la concentración mineral de los manantiales. Y dentro de la montaña, una gruta de la que sale el río termal, oscura, húmeda, con el techo de roca a centímetros de la cabeza en algunos puntos, con el agua caliente llegando hasta la cadera. Los islandeses tienen el Blue Lagoon. Es una laguna geotérmica artificial construida junto a una planta de energía, que cobra el equivalente a 2.000 o 3.000 pesos mexicanos por persona de entrada, que hay que reservar con semanas de anticipación, y que en temporada alta está llena de turistas de todo el mundo sacando fotos con palito. Las grutas de Tolantongo cuestan 230 pesos la entrada en 2025 y 2026, según la página oficial del lugar. Eso incluye acceso a todas las pozas, al río, a la gruta y a las cascadas. 230 pesos. El Blue Lagoon de Islandia cuesta 10 veces eso como mínimo, y no tiene cañón, no tiene cascadas, y no tiene una cueva con río de agua caliente adentro. Desde la Ciudad de México puedes llegar a Tolantongo tomando la autopista hacia Pachuca y de ahí hacia Ixmiquilpan, en Hidalgo. Desde Ixmiquilpan hay combis que van directo al balneario. En coche propio son alrededor de 2 horas y media desde el centro de la capital. El estacionamiento cuesta 50 pesos adicionales. Lo que nadie te dice, Tolantongo es el secreto peor guardado del centro del país. En temporada alta, especialmente Semana Santa, puentes de julio y diciembre, el lugar se satura de una manera que cambia completamente la experiencia. Si puedes ir entre semana en temporada baja, de enero a marzo o de septiembre a noviembre, vas a encontrar un lugar completamente diferente al que muestra la gente en redes sociales los fines de semana de temporada. La diferencia es, sin exagerar, como ir a 2 lugares distintos. 12. Mar de Cortés, Loreto,
Baja California Sur. El último lugar de esta lista lo eligió alguien más importante que yo. Lo eligió Jacques Cousteau, el explorador marino francés más famoso de la historia del siglo XX, el hombre que dedicó su vida entera a recorrer los océanos del mundo con una cámara submarina y documentar lo que encontraba. Y cuando Cousteau llegó al Mar de Cortés, específicamente a la zona de Loreto en Baja California Sur, dijo que era el acuario del mundo. No el acuario de México. No el acuario de América Latina. El acuario del mundo. Loreto es una ciudad pequeña de poco más de 17,000 habitantes en la costa del Mar de Cortés, declarada pueblo mágico y frente al Parque Nacional Bahía de Loreto, que protege 5 islas y una biodiversidad marina que incluye más de 800 especies. Delfines, ballenas jorobadas y ballenas azules que llegan entre enero y marzo, lobos marinos que nadan contigo si te metes al agua, tortugas marinas, mantas raya, tiburones ballena en temporada. Todo eso en aguas transparentes, cálidas en verano, encajadas entre la Sierra de la Giganta y el mar, con islas de roca volcánica de color ocre que salen del agua como esculturas naturales. El Mar de Cortés es un cuerpo de agua encerrado entre la península de Baja California y el continente mexicano. Esa geografía hace que tenga características únicas, corrientes que mezclan aguas profundas y superficiales, lo que genera una productividad biológica extraordinaria. Es uno de los mares más ricos en biodiversidad del planeta. Y está en México. Y la mayoría de los mexicanos no lo ha visto nunca. Los noruegos van al Mar de Noruega a ver orcas. Los australianos van a la Gran Barrera de Coral a ver arrecifes. Los japoneses van al Mar del Japón a ver lo que tienen. Los mexicanos tienen el acuario del mundo en su propia casa y lo desconocen completamente porque están muy ocupados ahorrando para irse a Cancún. Hay vuelos directos de Aeroméxico y otras líneas desde la Ciudad de México a Loreto con conexión o directo. Un tour en lancha para ver las islas y la vida marina dentro del Parque Nacional cuesta entre 800 y 1,500 pesos por persona dependiendo de la duración y el operador. Los tours de avistamiento de ballenas en temporada, de enero a marzo, andan en rangos similares. La temporada más recomendable para visitar es de octubre a mayo, cuando el clima es templado y el mar está en calma. Lo que nadie te dice, Loreto todavía no se ha inflado al nivel de Los Cabos o La Paz, pero ya está en ese camino. El desarrollo turístico está llegando y con él los precios van a subir. Si vas en los próximos años, todavía puedes encontrar Loreto con su ritmo de pueblo tranquilo, con su malecón sin cadenas de restaurantes internacionales, con su gente que todavía te trata como vecino y no como cartera. En unos años eso puede cambiar. Así que si vas a ir, ve antes de que llegue el hype. 12 lugares. 12 razones para no volver a decir que México no tiene nada que ver. Ya viste los 12 lugares. Ya viste que existen, que son reales, que tienen nombre y apellido y coordenadas en el mapa. Ya no hay excusa de que no sabías. Pero antes de que cierres este video, te vayas a Google Maps y empieces a planear tu viaje con el entusiasmo del primer día, necesito decirte algo que nadie en los videos de turismo te dice porque arruina el discurso bonito. México es un país extraordinario y también es un país complicado. Y visitar estos lugares tiene una realidad que hay que conocer antes de salir de casa. Lo primero es la distancia. Varios de estos lugares no están a la vuelta de la esquina. Las Barrancas del Cobre, Loreto, El Pinacate, están en el norte del país, a horas de vuelo o días de carretera desde el centro. La Huasteca Potosina, los lagos de Montebello, el Cañón del Sumidero están en zonas que requieren planeación real, no una salida improvisada de fin de semana. Si tienes más de 60 años y no estás acostumbrado a viajar, no empieces por el lugar más remoto de la lista. Empieza por Hierve el Agua, por Tolantongo, por el Nevado de Toluca. Lugares que están cerca del centro del país, con carretera accesible y servicios básicos razonables. Lo segundo es la infraestructura médica. En zonas remotas como el Pinacate, el fondo de las Barrancas del Cobre o los lagos de Montebello, si tienes una emergencia médica, el tiempo de respuesta no es el mismo que en una ciudad. Si tienes condiciones cardíacas, diabetes avanzada, problemas respiratorios o cualquier situación de salud que requiera atención rápida, platica con tu médico antes de hacer el viaje. No es exageración. Es sentido común que la emoción del momento a veces nos hace olvidar. Lo tercero es el clima. México tiene climas extremos y hay que respetarlos.
El Pinacate en verano puede matarte de calor literal si vas sin agua suficiente. El Nevado de Toluca en invierno puede dejarte con hipotermia si vas sin ropa adecuada. Las Barrancas del Cobre tienen diferencias de temperatura de 20 grados entre la cima y el fondo del cañón en el mismo día. Investiga el clima específico del lugar y la época del año antes de ir, y equípate en consecuencia. Lo cuarto, y esto es importante. Muchos de estos lugares no tienen señal de teléfono. Nada de internet, nada de WhatsApp, nada de GPS funcionando. Si dependes del teléfono para orientarte, descarga los mapas sin conexión antes de salir. Y avísale a alguien de confianza a dónde vas y cuando piensas regresar. Eso no es paranoia. Eso es lo que hacía tu abuelo cuando salía al campo y que nosotros olvidamos porque creemos que el teléfono lo resuelve todo. Y lo quinto, respeta los lugares. Varios de estos ecosistemas son frágiles. Los estromatolitos de Bacalar, los manglares de Balandra, los cráteres del Pinacate. No son decorados para tu foto. Son sistemas vivos que llevan miles o millones de años formándose y que un turista irresponsable puede dañar en 5 minutos. Lleva tu basura contigo. No toques lo que no debes tocar. Y si el lugar tiene reglas, síguelas aunque no haya nadie vigilando. Eso también es parte de ser mexicano.